Hay una frase en el fútbol mexicano que pesa más que cualquier derrota. No es el nombre de un rival, no es la imagen de un gol en contra, es un número. Un número que lleva 40 años persiguiendo a una nación entera. El quinto partido. Piénsalo un momento. 40 años, 4 décadas de mundiales, de generaciones, de esperanzas renovadas y de decepciones que se acumulan como capas de una herida que no termina de cerrar. 40 años en los que México ha clasificado, ha competido, ha ilusionado y luego, con una puntualidad casi sobrenatural, ha caído exactamente en el mismo lugar, como si existiera una fuerza invisible que trazara una línea en el piso antes de los cuartos de final y dijera, hasta aquí. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Pero lo que pocos recuerdan es cómo empezó todo esto. Porque la maldición no nació de una derrota humillante. Nació de algo mucho peor. Nació de un partido que México estuvo a punto de ganar. Era el 21 de junio de 1986. México era anfitrión. El país entero tenía el alma en la garganta, porque 9 meses antes un terremoto devastador había sacudido la Ciudad de México, dejando miles de muertos y una nación tambaleando entre el dolor y la reconstrucción. El fútbol no era solo fútbol, era una forma de levantarse. Y la selección había respondido de manera extraordinaria. Ganó su grupo, eliminó a Bulgaria en octavos con uno de los goles más bellos en la historia de los mundiales, esa tijera perfecta de Manuel Negrete que todavía hoy le pone la piel de gallina a quien la ve. México estaba ahí en cuartos de final, a 90 minutos de escribir historia. El rival era Alemania Federal, uno de los equipos más temibles del planeta, dirigido por Franz Beckenbauer. Pero México no tenía miedo, tenía localía, tenía ambiente, tenía un equipo que creía en sí mismo. El problema fue que los organizadores del torneo, en su propia falta de fe en el Tri, habían sembrado el calendario asumiendo que México terminaría segundo en su grupo. Así que cuando México terminó primero, el quinto partido no pudo jugarse en el Azteca. Tuvieron que viajar a Monterrey, al estadio universitario, con un calor de 40 grados sobre la cancha y lejos del rugido de su propia gente. El partido fue una batalla táctica y física de 120 minutos, 0-0. Nadie cedía, y entonces llegaron los penales. Alemania anotó los 4 que cobró. México solo convirtió 1. Fernando Quirarte y Raúl Servín fallaron. Harald Schumacher se convirtió en el villano de una nación, y México quedó fuera. Invicto en tiempo regular durante todo el torneo, sin haber perdido un solo partido en los 90 minutos, pero eliminado. Sexto lugar en el mundo, la mejor actuación en la historia del Tri. Y también, sin saberlo todavía, el comienzo de la maldición, porque eso fue lo último. Desde ese día, México no ha vuelto a jugar un partido de cuartos de final en un mundial. Lo que vino después fue una cadena que ya conocemos de memoria y que, sin embargo, seguimos repitiendo como si doliera menos con cada repetición. Estados Unidos 1994. Penales contra Bulgaria. García Aspe y compañía no pudieron. Francia 1998. México ganaba contra Alemania, tenía a los europeos contra las cuerdas, y en los últimos 15 minutos Klinsmann y Bierhoff lo destruyeron todo. Corea-Japón 2002. El rival era Estados Unidos, que en el papel no era favorito, y sin embargo el Tri cayó 2-0 en uno de esos partidos donde nada funcionó. Alemania 2006. México jugó quizás el mejor partido de su historia reciente contra Argentina, compitió de tú a tú durante los 90 minutos, y en el tiempo extra, un disparo inatajable de Maxi Rodríguez desde fuera del área cerró el sueño. Sudáfrica 2010. Nuevamente Argentina, con un gol escandaloso de Carlos Tevez, en fuera de lugar que el árbitro validó y que desmoronó mentalmente a un equipo que nunca se recuperó. Resultado final, 3-1. Pero la que más duele, la que más aparece en las pesadillas colectivas del fútbol mexicano, fue Brasil 2014. México le ganó el partido a Países Bajos hasta el minuto 88. Lo tuvo controlado. Giovanni Dos Santos había marcado un golazo que parecía ser el golpe definitivo. Faltaban 2 minutos. 2 minutos para cruzar la línea por primera vez en 28 años. Y entonces Sneijder anotó. Y entonces Arjen Robben corrió por la banda, cayó dentro del área. Y el árbitro marcó penal. Robben anotó. Y México quedó fuera. 3 palabras resumen ese momento, y se convirtieron en el grito más repetido en la historia del fútbol mexicano. No era penal. No importa si tenían razón o no. No importa el análisis técnico. Lo que importa es que esa frase captura algo que va mucho más allá de una jugada polémica. Captura la sensación de que México siempre encuentra la manera de quedarse afuera, que cuando el partido llega a su momento más importante, algo sale mal.
que hay una fuerza invisible, un guión escrito de antemano, que siempre tiene el mismo final. Y entonces llegó Qatar 2022, y el guión cambió, pero no de la manera que México esperaba. Por primera vez desde 1978, el Tri ni siquiera llegó a los octavos de final. Quedó eliminado en fase de grupos. Empató con Polonia, perdió ante Argentina, ganó ante Arabia Saudita, y el gol de Al-Dawsari en los últimos minutos de ese partido terminó siendo letal porque los números no cerraron. Polonia avanzó por diferencia de goles. México se fue a casa. De sufrir el quinto partido habían pasado a extrañar incluso la ronda donde solían caer. Eso fue un golpe de otra dimensión. No era una derrota injusta. No había arbitraje polémico ni penales fallados. Era algo más profundo. La confirmación de que el problema no era el rival de octavos, sino algo estructural, algo dentro del fútbol mexicano que llevaba años acumulándose y que en Qatar simplemente salió a la superficie. Lo que vino después fue una reconstrucción. Javier Aguirre regresó al banquillo de la selección, el mismo Aguirre que había jugado aquel partido contra Alemania en 1986, el mismo que fue expulsado en tiempo extra de ese quinto partido mítico, y con él llegaron resultados concretos. La Liga de Naciones de CONCACAF, la Copa Oro 2025. El Tri volvió a ganar, volvió a tener una identidad, volvió a creer. Y aquí estamos. México 2026, el Mundial en casa. El Tri en el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. Y los resultados no pudieron ser mejores. 9 puntos de 9 posibles, ganando los 3 partidos, terminando como líderes del grupo con margen 2-0 ante Sudáfrica en la inauguración del torneo, 1-0 ante Corea del Sur, 3-0 ante Chequia. México no solo pasó la fase de grupos, lo hizo de manera impecable, con el Estadio Ciudad de México rugiendo a cada minuto, con la energía de un país que lleva 40 años esperando este momento. Pero aquí viene la parte que complica el relato, porque el Mundial 2026 tiene un formato nuevo, con 48 equipos y una ronda adicional que antes no existía. Eso significa que el quinto partido ya no es lo que era. En el viejo formato, México pasaba grupos, ganaba octavos, y el quinto encuentro era cuartos de final. Ahora hay una ronda de 30 y 2 equipos, los 16avos, que se juegan antes de los octavos. Así que México puede disputar literalmente el quinto partido, en número, sin haber llegado todavía a cuartos de final. La maldición ya no cabe exactamente en la misma definición. Para romperla de verdad, para llegar a donde México no llega desde 1986, el Tri necesita ganar 6 partidos, no 5. El partido de 16avos se juega el 30 de junio, en Ciudad de México, ante un rival que todavía no se conoce pero que probablemente salga de un grupo donde Ecuador, Escocia o Uruguay son candidatos. El Estadio Ciudad de México, la misma cancha donde arrancó el torneo, donde la afición mexicana incendió cada partido de la fase de grupos, será el escenario de esa primera prueba real. Y la pregunta que se hace todo México no es si habrá pasión. La pasión siempre estuvo. La pregunta que se hace toda una nación, la que se hacen los que vieron el 86 con sus propios ojos y los que solo lo conocen por los relatos de sus padres, la que se hace cada nueva generación, que crece pensando que esta vez va a ser diferente, es una sola. ¿Será este el año en que finalmente el guión cambie? 40 años es mucho tiempo. 40 años de ver el mismo final, en distintos estadios, con distintos rivales, con distintas generaciones de jugadores que lo intentaron todo y no pudieron. Pero también 40 años de un país que no deja de ir al estadio, de prender el televisor, de creer que esta vez sí. Eso no es una maldición. Eso es amor. Y el amor, a diferencia de las maldiciones, no caduca. México ya está adentro. Ya ganó los 3 partidos. Ya tiene el apoyo de 100,000 personas en cada juego. Ya tiene a Javier Aguirre en el banquillo, el mismo hombre que estuvo ahí cuando todo comenzó, el que fue expulsado en aquel partido de 1986 y que hoy tiene la oportunidad de cerrar el círculo desde el otro lado. La historia está lista para cambiar. El quinto partido llega. Esta vez en casa. Esta vez con todo a favor. La pregunta es si México finalmente va a cruzar esa línea. Nota: el guión está escrito asumiendo que México ya está en 16avos con 9 puntos en fase de grupos. Resultados verificados al 25 de junio de 2026. Si para cuando se publique el video ya hubo resultado en 16avos, el resultado puede ser diferente. Nos vemos en el próximo, y no te olvides de suscribirte.